Muy bien, vamos entonces, hermanos, a abrir nuestras Biblias donde tuvimos la lectura. El día de hoy toca Marcos capítulo 10, del versículo 13 al 16. Solamente 4 versículos, es una porción muy corta de las Escrituras y también viene en los otros dos sinópticos. Este incidente que sucede con los niños, vamos a hablar de los niños, estuvimos hablando de los niños, nuestra hermana Norma nos habló ahorita de la necesidad de tener clases para pequeños, etcétera, etcétera, y vamos a tocar precisamente de ese tema un poco el día de hoy. Lo que vamos a estar viendo es una de las porciones bíblicas más conocidas: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces lo encontramos eso en Lucas capítulo 19, me parece. Lo encontramos, Mateo capítulo 19 es donde lo encontramos. También lo encontramos en Lucas y aquí en Marcos. Pero la versión de Marcos tiene, aunque es cortito, tiene un poquito más de información que los demás. Entonces vamos a empezar con esto. Esta es, recuerden, la segunda paradoja de este capítulo. Hay varias paradojas en el capítulo 10. Ya vimos el primero, tardamos 15 días para ver la primera paradoja, que fue 2 serán uno. 2 son uno. Es una paradoja, hablando del matrimonio, hablando del divorcio, hablando del casarte de nuevo. Es interesante notar que obviamente después de que hablamos de situaciones matrimoniales, lo que sigue obviamente son ¿qué? Los hijos, ¿sí? Entonces, de forma natural, en cuestión a la posición familiar bíblica, ya vimos los padres, ahora vamos a ver el asunto de los hijos. Es normal o en orden natural eso. Y esta es la segunda paradoja, y la paradoja es: los adultos deben de ser como niños. Los adultos son niños o deberían de ser como niños. Entonces esa es la sección que vamos a ver el día de hoy. Esa es la segunda paradoja del capítulo 10. Vamos a leer los versículos rápidamente para empezar con una oración. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, o sea, el adulto tiene que ser como niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido el día de hoy estar aquí juntos, su casa de oración, para alabarle, glorificarle. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo mora en el corazón de cada uno de sus hijos, y por medio de él es que podemos comprender estas secciones e interpretarlas. Gracias, Señor, por la salvación, la cual nos une en su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque usted nos ha puesto en el cuerpo de creyentes que es su iglesia. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. También le damos gracias, Señor, por todos los padres. Todos los padres. Yo ciertamente extraño el mío y pienso en él todos los días. No hay un día que no piense en mi padre. Felicidades nuevamente a todos los padres. Muy bien. Esta lección, por lo general, se usa nada más para una o dos cosas. Lamentablemente no lo explican dentro de su contexto, y muchas personas utilizan estos versículos para comprobar que los niños a la hora de morir van al cielo. ¿Okay? Muchos niños mueren anualmente, ¿no? Fallecen chiquitos, bebés de cuna, un accidente en la primaria, en la secundaria. O sea, la realidad es que los niños mueren, y es una cosa espantosa cuando un pequeño muere, ¿no? Es una cosa horrible cuando un pequeño fallece. Y muchas veces, a menudo, se utilizan estos versículos para decir:
el niño se va al cielo, el reino es del niño. Entonces, por default, cuando el niño muere, está en gloria. ¿Okay? Entonces, muchas personas utilizan esta porción de las Escrituras para hablar de ese tema. De que un niño cuando fallece, el reino es de él, se va al cielo. ¿Okay? Pero yo no voy a hablarles de eso porque en realidad ese no es el punto. No tiene que ver con eso. ¿Okay? Entonces yo no voy a hablarles de ese tema, de que si el niño cuando fallece se va al cielo, sí o no. No les voy a hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque realmente de lo que está hablando aquí es de cuestiones de soteriología, es decir, cuestiones de salvación. ¿Okay? Está hablando de cuestiones de salvación y está hablando de dos puntos teológicos principales. Primero, la fe. Segundo, la dependencia en la providencia de Dios. Esos son los dos temas que se manejan aquí. No tiene que ver con que si el niño se muere y se va al cielo. Okay. También otras personas utilizan este pasaje para hablar acerca del bautismo infantil. Dices, porque pues los niños, Cristo ama a los niños. Pero no hay ningún lugar aquí donde muestra acerca del bautismo infantil y que Cristo Jesús los tomaba y los bautizaba, los tocaba y oraba. Eso no dice las Escrituras. Entonces, esa interpretación, utilizando estos versículos, tanto para hablar acerca del bautismo infantil, como también para hablar de que cuando el niño muere y se va al cielo, esto no tiene nada que ver con lo que se está diciendo. Toda la cuestión teológica tiene que ver con la fe y la dependencia de la provisión perfecta de Dios. De eso trata este versículo. Entonces, nos vamos a enfocar en eso. Otra vez, no voy a hablar del niño que se va al cielo. Posiblemente de mi postura rápidamente, pero hasta ahí. Pero si ustedes ven el versículo 15, del versículo 15 de nuestra lectura, es de donde nosotros sacamos el título de este mensaje. Los adultos tienen que ser como niños. Dice, de cierto os digo que el que no recibe al reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, la paradoja viene en el versículo 15. Muy bien, versículo 13, aunque ya lo leímos, le presentaba niños para que los tocase. Los discípulos reprendían a los que les presentaban. Dentro de la cultura judía, los niños son sumamente importantes. Al igual como aquí en México, nuestros niños son nuestros tesoros. Los judíos ven a los niños de la misma manera. Y posiblemente hasta mucho más intenso que nosotros los mexicanos. No sé cómo puede ser eso cierto, pero parece ser que realmente ellos, por un entendimiento divino, ven a los niños como una gran bendición. Tanto así que cuando un judío en tiempos bíblicos era, ¿cómo se llama cuando no puedes tener hijos? Estéril. Ok. Estéril. Cuando una persona judía es estéril, una familia es estéril, no pueden tener hijos, ellos consideraban que, entonces Dios está en contra de mí. Hice algo para que Dios me castigue de esta manera al no permitirme tener hijos. ¿Sí? Lo ven como que Dios tiene un problema con ese individuo porque no pueden tener hijos. Es casi como una maldición. ¿Sí? Ellos ven a los hijos en una forma de bendición total de Dios, y sí lo es. De hecho, hay muchos lugares en la Biblia que hablan acerca de la bendición que son los hijos para los padres. Los judíos son muy apegados a eso, tanto que hay 2 salmos dedicados a eso. Salmo 127, vamos allá, Salmo 127 y Salmo 128. Ambos salmos se dedican a lo que vienen siendo los niños, o cómo es que los judíos, cómo es que la humanidad, no solamente los judíos, tenemos que ver a nuestros niños. Tenemos que tenerlos como el tesoro más grande. Vamos rápidamente, Salmo 127 y Salmos 128. Pero observen el 127 a partir del versículo 3. 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre.
Como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Ávidos en la juventud. Ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Sí saben qué es una aljaba? Donde se guardan las flechas, ¿sí? Entonces, cada hijo es una saeta, cada es una flecha, es lo que dice. Cada hijo es una saeta. Y tú tuviste, llenaste tu aljaba, llenaste donde se guardan las flechas, lo llenaste de flechas, te llenaste de hijos, gran bendición. ¿Okay? 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y seas bien en Jerusalén todos los días de tu vida, etc. ¿Okay? Los hijos serán vistos como una bendición, y para nosotros también, desde el punto de vista divino, tenemos que verlos así. Pero parece ser en el versículo 13 que hay un problema con los apóstoles. Los apóstoles le dicen a los padres que están presentando a sus hijos, no, y los andan regañando porque llevan a sus hijos ante Cristo. Antes de eso, déjenme explicarles también rápidamente, y nosotros lo entendemos porque nuestro país es católico, ¿sí? Nuestro país es católico, entonces lo comprendemos. Muchas personas aquí en México llevan a sus hijos y hasta sus carros para que el sacerdote les eche agua bendita y que los bendiga, ¿no? O los llevan a un negocio. Si tú abres un negocio nuevo y eres católico, lleva a tu sacerdote y tu sacerdote va con agua bendita y bendice tu nuevo negocio para que prospere y te vaya bien. ¿A poco no hacen eso aquí en nuestro país? Sí, claro. ¿Ok? Bueno, dentro de la cultura judía esto era exactamente lo mismo. Agarraban a los hijos y por lo general los llevaban con los rabís, para que los rabís les pusieran aceite en la cabeza, les pusieran sus manos y les pusieran sus manos y oraran a Dios para la bendición y la protección y la providencia y el éxito de sus hijos. Entonces esto era una práctica normal, llevar a los hijos ante los sumos sacerdotes y los rabís para que ellos hicieran una oración por los hijos. Como país católico, eso lo vemos y lo comprendemos también. Entonces iba a ser completamente normal que le llevaran sus hijos a Cristo Jesús, porque Él era el maestro de maestros. Nadie había como Él. Era el rabí de los rabís. Entonces, después de un tiempo, a Cristo Jesús, por la fama que Él se hizo y por los milagros que Él hacía y las profecías que Él decía, era natural que eventualmente le empezaran a llevar a sus hijos para que Él los bendijera, para que les impusiera las manos. Entonces, una cuestión que era cultural para el país, ahora es parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero los apóstoles están regañando a los padres que están presentando a los hijos. Hay un problema, estos apóstoles parece ser que tenían un corazón bien duro. Parece ser que su corazón estaba endurecido. ¿Por qué? Si los hijos, a los ojos de los judíos, son un tesoro tan importante, entonces, ¿por qué estos apóstoles están haciendo tal barbaridad? ¿Por qué están actuando así, regañando Y no es la única vez que lo hicieron. No, hombre, estos cuates amigos tenían problemas, vamos a verlo. Hay un par de otras ocasiones donde ellos hicieron algo similar. Vayamos rápido, de hecho ya estudiamos uno en Marcos anteriormente. Pero vamos a ver Mateo 15:23. Bueno, de hecho es nada más que en Mateo, no lo vamos a ver de Marcos. Mateo 15:23, esto es muy, o debe de ser ya familiar para usted, porque ya lo estudiamos. Mateo 15:23. Dice, Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No, perdón. Ese no es, ¿dónde estoy? Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, ahí está, pues da voces tras nosotros. A una muchacha que andaba endemoniada
Andaba una muchacha que andaba endemoniada y los apóstoles, no, ya dile, Cristo, Jesús, dile que se vaya. Estorba esta endemoniada. No, ni la sanes, deja que se vaya para allá. No le hagas caso. Caray, ¿cómo que despídela? Olvídate de ella, chusma. Parece que había un problema con los apóstoles. Y también lo vemos en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 y versículo 36. En Marcos 6:36 nosotros leemos: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Despídelos en la alimentación de los 5,000. Despídelos. ¿Cómo que nosotros nos vamos a encargar de ellos y que les vamos a ayudar? Que se vayan a su casa y que coman allá. Fríos, ¿no? Los apóstoles. Y con estos niños, no, ¿para qué traes a tu chiquillo? Llévatelo de regreso a tu casa, no te lo traigas a Cristo. ¿Cuál es el problema con los apóstoles? ¿Realmente eran duros de corazón? Bueno, sabemos que eran un poco ineptos. Eso es evidente a lo largo de la Biblia. De hecho, no un poco ineptos, bastante ineptos una y otra vez. Pero yo no considero que era una cuestión de que su corazón estaba endurecido, sino que ellos pensaban que le estaban haciendo un favor al Maestro, que le estaban haciendo un favor a nuestro Señor Jesucristo, para que no se desgastara físicamente, para que no se desgastara mentalmente, y que no malgastaran su tiempo, porque el tiempo del Maestro es poco aquí en la tierra. Su tiempo es oro. No lo molesten. Considero que esa era la actitud de ellos. Y ciertamente ya habían visto a nuestro Señor Jesucristo exhausto a causa del ministerio. Nuevamente, no creo que haya sido por la dureza del corazón, sino porque pensaban que le estaban haciendo un favor a nuestro Señor. Se equivocaron. Nuestro Señor Jesucristo les recibía a todos. Ahora, una cosa que también tenemos que considerar: los apóstoles no creían que estos niños eran tan importantes, aunque sí eran vistos como tesoros dados de Dios, es cierto, mas no eran vistos como importantes, porque recuerden que un niño, hasta que no haga su bar mitzvah o su bar mitzvah, no es considerado. Ni su voz, ni su voto son irrelevantes ante la sociedad judía hasta que estos hayan cumplido con su bar mitzvah. Sí son vistos como tesoros, pero son irrelevantes. Recuerden que este trabajo del bar mitzvah o bar mitzvat se hace entre los 13 y 14 años de edad, dependiendo por lo general. Y son preparados los niños. Es más, hace como unos, no me acuerdo, hace como unos 10 años, yo creo, más o menos, mi hija ya estaba chiquita, fuimos a Ciudad de México y estábamos a punto de entrar al Kitsania. ¿Se acuerdan del Kitsania? Había uno aquí en Guadalajara un tiempo, no sé si todavía esté. Pero llevamos a mis hijas al Kitsania y estaba con nosotros mi cuñado. Y antes de entrar al Kitsania estacionamos el vehículo y había una escuela de niños hebreos, había una escuela de judíos, y yo vi un montón de niños como de 6, 7 años de edad saliendo de ese lugar con su yarmulke o kipa, como le quieran decir. Y ya bien curiosos los niños, ya estaban ahí con sus peyotitos chiquitos, niños así pequeños, y se alcanzaba a ver que tenían el talit abajo de lo que traían. Y yo le pregunté a mi cuñado: oye, chamané, ¿esto aquí qué? Y dice: es la escuela judía, es la escuela hebrea. Y empiezan los niños, cuando empiezan primaria normal, la primaria normal, al mismo tiempo que empiezan la primaria normal, empiezan sus estudios judíos,
para que ellos puedan aprender acerca de su gente, aprendan el idioma, estudien lo que viene siendo el Torah, el Tanakh, el Ketubim, ¿sí? Y cuando ellos los estudian y llegan a los 12, 13 años, ya están listos para hacer su bar mitzvah, su interrogación acerca de cuestiones judías, hebraicas, tocante a su religión y la palabra de Dios. Hasta ese momento es que los niños dejan de ser irrelevantes como miembros de la sociedad judía y comienzan a tener voto y voz. Entonces es una cuestión interesante de la cultura judía. Y hay estos lugares y escuelas de ellos en todas partes del mundo. Aquí hay varios, también en nuestro propio país. Vamos a continuar. Entonces muy posiblemente es la razón por la cual los apóstoles los hicieron menos. Pero antes de continuar, déjenme decirles, la hermana la hermana Norma tenía razón hace unos momentos, que la hermana Norma dijo que los niños pueden aprender. Sí, los niños pueden aprender. Los niños pueden ir a los pies de Cristo. No se los impidáis. Muchos dicen, no, mira, le voy a poner al niño en la escuela dominical a que aprenda acerca de la muelita podrida, de la muelita con caries. Le voy a hablar a los niños acerca de ¿cuál es otra historia ridícula que enseñan? ¿Mande? Sí, puras ilustraciones, pero no hay nada de Biblia. Puras ilustraciones, nada de Biblia. ¿Saben qué les di de clase el mes pasado a nuestros niños? Les di una clase de neumatología por un mes. ¿Y saben qué? Entendieron neumatología. ¿Y saben qué? No les tuve que hacer ilustraciones para que lo comprendieran. Nuestros niños pueden aprender. No los limiten. Nuestros niños no son unos ineptos. Dios les ha dado capacidades en donde hasta el más pequeño puede aprender. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 14, ya finalmente. Dice, viéndolo Jesús se indignó. Esa palabra no es adecuada. Es más adecuado decir se airó. Nuestro Señor Jesucristo se airó con ellos, se indignó, dice la Reina Valera, y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Ahora, Él estaba muy enojado con ellos. La razón es porque, recuerden qué pasó en el capítulo anterior. Ya les había dicho que aceptaran a los pequeños. Vámonos a Marcos capítulo 9, versículos 36 y 38. Un capítulo anterior, 36 al 38, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que, bueno, etc. Entonces les acababa de decir, un capítulo anterior, acepten a los niños, a los chiquitos, a los débiles, acéptenlos, instruyanlos, ámenlos. Les acaba de decir eso, y ahora ellos, no traigan al chiquillo, regrésenlo al rancho de donde vienen. No, hombre, yo creo que Cristo Jesús estaba furioso. Les acabo de enseñar algo, bobos. No pusieron atención, y ahora me están haciendo esto. Se indignó. Es poca palabra para lo que sucedió. Creo que hoy muchos adultos tienen en mal concepto el entendimiento y la inteligencia de un pequeño, especialmente en materia espiritual. Los niños pueden comprender. Ahora, en este caso, Cristo les dijo que el reino de los cielos es de los niños.
Otra vez, no me voy a meter en el asunto de que si a la hora de la muerte del niño se va al cielo o no. Les voy a decir un par de posturas. No me voy a meter en esto, pero sí les voy a decir las posturas. Hay una postura que dice que nada más a los elegidos. Entonces, si el niño no fue elegido desde antes de la fundación del mundo, entonces ese niño al morir va al infierno, si es que no fue elegido. Okay. Paul Washer piensa de esta manera. Muy famoso Paul Washer. Él piensa que si el niño fue elegido desde antes de la fundación del mundo para ser salvo, entonces si muere va a ir a gloria. Pero si el niño no fue elegido para la salvación desde antes de la fundación del mundo y el niño muere, entonces el niño si muere se va al infierno. Pues aunque yo estoy de acuerdo con Paul Washer y con la Biblia, obviamente, tocante a las cuestiones de predestinación y elección, no estoy de acuerdo con esa postura. Aunque sí a favor de elección y predestinación. Mas la razón por la cual no estoy totalmente convencido de eso en respecto a los niños es porque entra el asunto del conocimiento del pecado. Es decir, mi postura es, si el niño fallece sin tener una conciencia predeterminada del pecado, entonces al fallecer va a gloria. Porque no tiene sí es pecador, porque así nació, pero no tiene conciencia del pecado. Pero cuando un niño llega a un entendimiento de que, yo ya sé que esto es pecado, y predeterminadamente escoge llevar a cabo ese pecado, sabiendo que es malo, entonces ahí ya hay consecuencias del pecado, porque ya es un pecado que hace totalmente de forma consciente. A partir de ahí es que yo considero que ese niño necesita entender la salvación por gracia por medio de la fe. Porque si ese niño que ya ha entendido y ya tiene conciencia de pecado y predeterminadamente peca y muere, ese niño ya no va a gloria. Entonces hay diferentes posturas tocante a eso, pero este no es la posición o realmente el tema principal de esta sección. ¿Okay? Entonces vamos a avanzar, versículo 15. Y de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cristo les dice que si ellos, es decir, los adultos y los apóstoles y todos los que estaban ahí presentes en este incidente, Cristo les dice que si ellos, los adultos, quieren entrar al reino de Dios, es decir, quieren ser salvos, deben hacerse como niños. Adultos como niños, esta es la paradoja. Si quieres ir al cielo, si quieres ver reino, si quieres ser parte del reino, tienes que hacerte como niño. Qué paradoja tan interesante. ¿Cómo es que tengo que hacerme como niño? ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues, ¿qué nos puede enseñar a nosotros un niño? Pues un niño nos enseña muchas cosas, fíjense. Pero dos cosas principales que vamos a ver. Pero nos enseña muchas cosas. Número uno, un niño nos enseña a ser dependientes. Porque un niño depende totalmente de mamá y totalmente de papá. No puede un niño subsistir 100% por él mismo. Sí, hay niños de la calle y lo que sea, pero saben a lo que me refiero. Un niño no puede depender de él mismo. Un niño pone su dependencia en mamá y papá, o a los abuelos, o quien sea que esté cuidándolo. Un niño tiene dependencia. Y nosotros muchas veces como adultos, yo soy independiente, soy un adulto, ya me gano la vida, yo me veo por mí mismo, yo me compro mis cositas, yo no necesito de nadie, yo soy autosuficiente.
Esa es la mentalidad de la gran mayoría de los adultos, ¿no? Pero Dios dice que debemos de ser como los niños. Es decir, tengo que entender que debo de depender totalmente de la providencia divina. Si yo tengo lo que tengo, no es por mí, es por Él. Si yo tengo los estudios que tengo, es porque Él me permitió tener los estudios. Yo estudié, claro, pero lo que tengo es por Él. Todo ha sido por Él. Para Él. Para la honra y gloria de Él. Soy dependiente al 100% de Él. Y no solamente en cuestiones materiales, sino el punto principal, en las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque la salvación yo no me la puedo ganar por mi esfuerzo. La salvación no me la puedo ganar por mi esfuerzo. No hay nada que yo pueda hacer dentro de mi autosuficiencia para poder ganarme la salvación. Mi salvación depende enteramente de otro. Entonces, un niño que depende de los padres, así si tú quieres ir a gloria, debes de depender de alguien más. No puedes depender de ti. ¿Qué más podemos aprender? Bueno, en que son receptores. Un niño es un receptor de información. Se ha dicho muchas veces que los niños son esponjas, que todo lo absorben. Y es cierto. Un niño está ahí para aprender y quiere aprender, y un niño hasta hace preguntas. Yo recuerdo, todos los niños, llega una etapa en la vida de los niños que le preguntan al papá de todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué, mamá? ¿Y por qué, papá? Porque el niño quiere saber y quiere aprender y quiere desarrollarse, y ese niño quiere tener sabiduría e inteligencia, y depende de la sabiduría y entendimiento e inteligencia de mamá y papá para poder educarlos a ellos, porque ellos quieren llegar a ser ese adulto también un día. ¿Y por qué? Pues para que aprendas, mi hijo. Una esponja. Nosotros como cristianos debemos de ser lo mismo con nuestro Señor Padre. Yo debo de ser una esponja. Yo debo de estar preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué, Dios? Enséñame, dame respuesta. ¿Y por qué? Fíjense, acabo de tener ayer o antier, una persona llegó a mi oficina y estuvimos ahí hasta como las 10:30 de la noche. Esto fue hace 2 días, creo. Y él es una persona que es miembro de otra iglesia. Y me dice: pastor, estoy bien frustrado con mi pastor y con mi iglesia donde yo asisto, pero con ganas, bien frustrado. Y le pregunté, ¿qué es lo que pasa? Me dice, es que mucho de lo que ellos enseñan no concuerda con lo que yo estoy leyendo. Entonces yo les pregunto a mi pastor y a mis diáconos, ¿y por qué? Y empiezo a cuestionar, ¿y por qué? Porque yo quiero aprender y pregunto, ¿y por qué? Y dice, y ahorita en mi iglesia me tienen como el rebelde. Ya ni siquiera me contestan porque yo estoy preguntando, estoy cuestionando. Tengo hambre, quiero aprender, y me dicen que no, que mejor me quede ignorante de la Biblia. Debemos de ser como niños en cuestión a educación. Ser receptores. Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18 que debemos de crecer en gracia y conocimiento de la palabra de Dios. Entonces voy a ser como niño porque he depositado totalmente mi dependencia en Él. Yo dependo de Él, de su providencia. Soy como niño, o debo de ser como niño, porque así como un niño cuestiona y aprende y crece en conocimiento, educación, así yo tengo que hacer lo mismo como niño en la palabra de Dios. ¿Qué más puedo aprender de un niño? Bueno, pues puedo aprender acerca de la fe, el confiar en otros para que me ayuden en mi propia formación. Ese niño tiene fe en que mamá y papá van a suplir casa, que mamá y papá van a suplir comida, que van a suplir vestido, que van a suplir educación. Y el niño no sabe de dónde mamá y papá lo sacan. Él nada más tiene fe que mis papás, pues es responsabilidad de ellos.
y yo tengo mi posición familiar. Esa es otra cosa que podemos aprender de los niños. Los niños saben cuál es su posición dentro de la familia. Un niño sabe bien que su mamá es autoridad sobre él. Un niño sabe bien que su papá es autoridad sobre él. Un niño sabe bien que sus abuelos son autoridad sobre él. Saben su posición. Y se sujetan ante la autoridad. Muchos cabezas de hogar, que son los hombres, no entienden su posición en la familia. Muchas mujeres no entienden su posición en la familia. Un niño sí sabe su posición. Hay mujeres que se portan como niños y termina el esposo que educar a 2 hijos, a su esposa y al niño, porque la esposa no sabe cuál es su posición. Y también hay madres que terminan siendo madre y padre aunque están casadas, porque el papá no asuma la posición del rol que debe de tener, aunque esté en casa. El niño sabe cuál es su rol. Nosotros debemos de saber cuál es nuestro rol familiar. Dios número 1, luego el hombre. Y el hombre, la cabeza del hogar, el padre, depende totalmente, en dependencia absoluta de el Padre Celestial. Debemos de saber cuál es nuestra posición dentro de la familia. El niño lo sabe. Entonces, ¿cómo puedo ir al cielo? Tienes que ser como niño. ¿Cómo es eso? Entender que no depende absolutamente nada de ti, todo depende absolutamente de alguien más. ¿Fe en qué? En que Él va a suplir, y Él pagó, y Él murió, y Él fue crucificado, y Él ascendió, y no depende ni de lo que yo haga, ni de lo que yo diga, ni de absolutamente ni de nada. Es por Él, para Él, porque Él así quiso, porque es su voluntad. Mi trabajo simplemente es tener fe en la persona de Jesucristo y depender al 100% de Él en todo aspecto. Nosotros, los redimidos, estamos en el reino de Dios por fe, opuestos en el reino de Dios por fe, al igual que un niño. Eso dice Efesios 2, 8 y 9. Clarísimo de eso dice Efesios 2, 8 y 9. Dependientes, dependemos de Él, en salvación y en todo, porque no depende del que quiera ni el que corra, sino de Dios, y sobre que Él tenga misericordia. Por fe creemos que el Padre nos ama y nos suple todas nuestras necesidades, dando gracias por su providencia. ¿Qué hace un niño cuando se lastima? Cuando tiene un problema, corre a mamá y papá. ¿Ah? ¿Qué enseñanza tiene eso para nosotros? Que cualquier asunto o problema o lo que sea que haya en mi vida, sin importar de si es pequeño, si es grande, si es la salvación misma, no importa. Tenemos que entender que todo depende de Él, por Él, para Él, porque Él así quiso, por su misericordia, porque es su voluntad. Y yo simplemente digo gracias, Señor, por haberme amado, por haberme salvado, por haber muerto en la cruz del Calvario. Yo creo y confío y dependo en todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que harás, tu persona, tu sacrificio absoluto. Nada depende de mí, sino de ti. Gracias, Señor. Cuando tú llegas a esa posición, te has hecho como niño. Pero para muchos es difícil mantenernos como niños, porque la cuestión de mantenernos como niños es toda la vida. Toda la vida dependo de Él, toda la vida confío en Él. El problema es de que muchos llegan a ciertas edades en el cristianismo y empieza la soberbia. Empieza ¿tú qué me vas a enseñar? El antagonismo contra otros. No, recuerden, yo soy menor que todos los demás.
Yo estoy aquí para servir y para aprender, para crecer en gracia y conocimiento, hacer esa esponja que es un niño. Hermanos, espero que haya sido esta paradoja una bendición para ustedes en esta tarde, y mi esperanza es que ustedes no solamente hayan sido niños para la salvación, sino que sean niños toda su vida cristiana hasta que Cristo los lleve con ustedes. Sean adultos, niños. Vamos a terminar. Señor, gracias le damos por su salvación, por todo lo que nos ha dado. Gracias por nuestros pequeños, que son en muchas maneras nuestros maestros. Podemos aprender grandes cosas de nuestros hijos, de nuestros nietos. Señor, gracias por la vida de nuestros pequeños. Gracias porque ellos tienen toda la habilidad, por medio de su Espíritu Santo, de ser salvos, de entender las cuestiones profundas, teológicas, las cuestiones bíblicas. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es para absolutamente todo el mundo, y hasta un niño pequeño puede aprender. Señor, le pido que nosotros seamos como niños también, que crezcamos, que aprendamos cuál es nuestra posición, que practiquemos esa posición en la cual nos pones, que aprendamos más acerca de ti, Señor, para que ser cada día más como su Hijo Jesucristo. Que nuestra dependencia y nuestra fe siempre siga en aumento hasta el día de nuestra muerte, o hasta que usted venga por su iglesia. Gracias, Señor, por su Espíritu Santo, que nos ayuda a depender cada día más de usted. Y es ese mismo Espíritu Santo, usted, Señor Padre, que nos muestra las profundidades de su palabra por medio de la revelación que se nos da. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le agradecemos por todo lo que nos ha dado, todo lo que hace, todo lo que es. Amén.